lo hicieron a mano, intentaron hacerlo con el programa. Si alguien me quiere contar si ya están trabajando con el software, con algún profe o arrancaron con otro software. No sé si alguien me quiere ir contando, porque pues de esto también depende como las actividades que yo vaya dejando, pues espero también irlas vinculando junto con los conocimientos que van adquiriendo con sus otros profes. Oscar, Sí, buenos días, profe, a todos. buenos días. Sí, profe, yo quería comentarle pues que venía trabajando varios programas, pero en esta ocasión trabajé pues la técnica tradicional desde el lápiz, pero posteriormente me pasé al Photoshop, en este caso, no al Illustrator. Más que todo me pasé al Photoshop simplemente para hacer el aplique del color, por no vectorizar y todo ese tema, profe. Más que todo fue eso. Pero Ya, igual, pues me parece algo muy chévere que se debe hacer siempre. En este caso, pues mi opinión personal es iniciar desde los trazos del papel, ir claro. tomando ideas. Las Ujú. personas que si alguna vez se nos dificulta dibujar, pues tomar imágenes pues ya reales, no ya hechas en una fotografía y a partir de ella pues tratar de hacer la aplicación a lo que era la síntesis. Pues yo le envié, profe, ahí, no sé qué tal esté. Obviamente sé que tenemos que perfeccionarla y pues ese fue mi trabajo. Vale, gracias, Oscar, por tu apreciación. Em, Ahí hay varias cositas, como lo que yo les decía, pues en este momento yo no puedo evaluarles a ustedes qué tan bien lo hicieron en Illustrator, porque pues, o en Photoshop en este caso, porque pues no les estoy enseñando yo esto. Tampoco puedo evaluarles qué tan bien dibujan, porque pues tampoco hemos visto dibujo conmigo. Pero lo que sí puedo evaluar es como el concepto, ¿no? Hasta qué punto llegaron ustedes y cuántos se esforzaron también por hacerlo. Entonces, lo que dice Oscar, a veces pues el, no soy el mejor dibujando, pero podría llegar a serlo, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque no soy bueno dibujando, pues me voy a quedar con ese tema en la cabeza, no soy bueno dibujando y listo. Entonces hago esquemas como para representar, ¿no? Pues en este caso es muy bueno y muy importante también lo que decía Oscar, volver a las bases, volver al papel y al lápiz. O sea, la era digital hizo que como que esa parte se quedara ahí, pero esa es la parte creativa. O sea, entiendo que a medida que van aprendiendo software, quieren empezar directamente en el computador y ya uno dice, no, yo lo saco allá, pero se está robando usted, se está robando ese proceso creativo, porque en el momento en el que usted coge un lápiz y empieza a trazar, empiezan a nacer como a hacer producción de ideas. Entonces no se pierdan de hacer eso. Eso por un lado, me decían que no tenían colores, vale, por eso tal vez se pasaron a Photoshop. Photoshop no es como la herramienta, digamos, que más idónea para este tipo de trabajos, ¿no? Porque, pues como su nombre lo dice, Illustrator nos permite ilustrar, ¿no? Entonces, ilustrar, traducido como a lo que estamos haciendo nosotros, es como dibujar. Entonces, eh, yéndonos a ese concepto, pues lo ideal sería trabajar con Illustrator, Photoshop, trabaja con, bueno, me va a saltar un poquito y creo que pues tal vez alguien de los profes ya les dijo y si no, pues me les adelanto. Eh, Photoshop trabaja con píxeles, o sea, con cuadritos diminutos que son los que están cargados de información, que al unir muchos píxeles nos generan una imagen. Por eso sus cámaras fotográficas, entre más megapíxeles tenga, usted va a tener una resolución mucho mejor de la imagen. En cambio, Illustrator trabaja con vectores. Vectores hace referencia a esos puntos de unión que nos genera una imagen cuando creamos muchos. Así haga de cuenta como cuando uno hace un trazo con una línea. Entonces son dos diferentes
archivos o dos diferentes herramientas que nos sirven para diferentes opciones. Por eso Photoshop pues está más utilizado para trabajar con imágenes, ¿no? En el caso pues que uno no, digamos, conozco Photoshop, no conozco Illustrator, me voy a lanzar a hacerlo por Photoshop, ¿es posible? Sí, es posible. Pero pues como les digo, Illustrator pues tiene más herramientas. ¿No lo han visto? No importa, no importa. Hay personas que se lanzaron a hacerlo, que creo que no lo han visto, pero se lanzaron porque quisieron intentarlo y varios me escribieron y varios me preguntaron y en la medida del tiempo que yo tenía para disponible para colaborarles, pues en lo que pude lo hice. Es más, alguien me decía, profe, vámonos lanzando como a aprender el programa a medida que vamos viendo sus clases, también nos vaya enseñando un poco. Pues yo podría hacerlo, pero pues en realidad esa competencia no la tengo asignada yo, creo que la tiene asignada la profe Jenny, entonces pues no me quiero meter como en ese campo, esperaré hasta que la profe empiece a trabajar con ustedes en este programa. Eso por una parte. Eh, ¿Alguien tuvo dificultades? Por ahí me tenían levantada la mano, no, ya no. Entonces, ¿alguien tuvo dificultades o quisiera compartir Yo, cómo profe, les fue? Sí, cuéntame. profe. Pues yo tuve dificultades es porque, pues, no tuve de otra hacerlo a mano, ¿sí? Y no tenía muchas herramientas porque se me dañó el computador Sí, y hoy, hasta hoy, lo voy a poder tener ya listo dale. y ya le di a, eh, pues el que me va a arreglar el computador, que me está arreglando el computador, pues que me instalara el Illustrator. Y él me recomendó uno que se llama algo así. Lyra, no, no es la Lidro, sí. Lidro, Lyra, Adobe, sí. pero de Entonces, eso, fotografía. Lyra, no sé, profe, ¿sí? no sé, profe, sí, porque yo le Igual, dije que fuera es- de diseño para hacer sí, sí, pues, si dibujos, tú, trazos. no, ese no es para hacer dibujos ni trazos, ese sirve sí, es el mismo que yo estoy pensando, es para edición de fotografía eh, o para revelado de fotografía, ¿no? Si tu computador tiene capacidad, deja que lo instalen porque es un buen software. Eh, Conmigo, más adelante, pues que veamos fotografía, vamos a trabajar otro método de revelado que también es trabajado a través de Photoshop, pero con Camera Raw. Camera Raw también hace parte de Adobe Photoshop, o sea, de la misma casa de programas. En este caso, si te van a instalar la suite de Adobe, entonces preferible que te instale, ay, se me olvidó, el de diagramación, eh, InDesign. InDesign, que también lo vas a necesitar, InDesign, Photoshop, Illustrator, y, y si te instalan una versión nueva de Photoshop, ya trae el parche o el plugin. El plugin es Camera Raw, que con ese trabajaremos más adelante. En cuanto como les dije, o sea, yo no tengo inconvenientes. Si ustedes tienen alguna duda o dificultad en alguno de los programas y dentro de mi conocimiento yo puedo solucionarles y tengo el tiempo para hacerlo, pues yo lo haría, ¿vale? Eso fue lo que pasó pues durante esta semana y pues con las personas que se comunicaron conmigo, que tuvieron alguna dificultad, pues dentro de la medida, como les digo, de la posibilidad, pues yo lo fui trabajando. Bueno, empecemos. Ok, gracias, profe. Vale, Freddy. Entonces, Freddy y Oscar tienen la voz bien parecida. Bueno, les comento, chicos, hoy vamos a trabajar con un tema que es muy chévere, o pues a mí me parece que, que ya nos empezamos a adentrar en este concepto de las marcas. Hemos ido avanzando como a pasos pequeños, que es lo correcto para llegar al desarrollo de imagen gráfica. Em, y pues en este momento, antes de lanzarnos como al desarrollo de su propia, o perdón,
de un logotipo, el desarrollo de imagen, pues es necesario conocer sobre marca, qué es marca. Sé que con la profe Jenny también están avanzando en el mismo tema y eso me gusta porque ahí vamos uniendo conceptos y se van empalmando todos los conceptos para el desarrollo, ¿vale? Entonces, ay, perdón, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean mis diapositivas. Listo, ¿no? Ahí ya estamos. Bueno, entonces comencemos. Como les decía, eh, vamos a hablar sobre marca y que entre estos dos conceptos como logo y marca hay una diferencia. Entonces, a veces o estamos acostumbrados a creer que el logo que vemos o la imagen gráfica que vemos ya es la marca como tal. Y la marca está englobada por muchas más características que no son solo el logo. Entonces, hoy vamos a conocer eso, vamos a conocer qué es la marca, ¿no? Y en dónde está ese logo, ¿no? Como tal. Entonces, un error común es decir que diseño de marca cuando en realidad nos estamos refiriendo al diseño del logo. O sea, por lo general encontramos este trabajo, ¿no? Y tenemos que hacer el rediseño, el diseño de imagen visual o gráfica de una empresa y decimos que vamos a hacer el diseño de marca. Y si simplemente estamos desarrollando una pieza gráfica, no estamos haciendo diseño de marca, solo estamos haciendo el diseño del logo. Entonces, ¿qué pasa con la marca? ¿Qué engloba para que yo pueda decir que sí estoy haciendo el diseño de marca? Entonces, suponemos que el logo es la marca de un negocio o una empresa, pero en realidad no es así. Como se pueden dar cuenta, pues la marca tiene muchos componentes y dentro de esos componentes podemos tener la estrategia, cómo vamos a llegar, ¿no? Si existe un eslogan o si tenemos un packing o un packaging, o sea, cómo vamos a empacar nuestro producto o servicio, ¿no? Lo que ofrezca en nuestra empresa o la empresa a la que vamos a trabajar o intervenir. La tipografía, que bueno, hace parte del desarrollo del logo. Identidad, cuando estamos trabajando en logo no estamos pensando como en definir la identidad como tal. Por ende, la identidad ya viene inmersa en toda esta propuesta, o sea, la identidad no se puede salir de ahí. Entonces nosotros cogemos unos conceptos que ya estaban preestablecidos, entre esos la identidad, para empezar a trabajar en el logo. El naming, ¿no? El naming es el nombre que va a tener la marca como tal y a veces nosotros pensamos que el diseño del logo es crear el nombre también. Y en ese caso son dos cosas diferentes, ¿vale? Que están dentro de la marca como tal. Y a la hora de referirnos como a la parte económica, que cuánto puede costar, el naming tiene un valor diferente al desarrollo del logo, porque son dos trabajos diferentes. Íconos, bueno, que hemos ido trabajando como en el desarrollo con la actividad que hicimos anterior, que con la simplificación de imágenes, ¿no? Y también tenemos, como se dieron cuenta en las aplicaciones que vimos, hay iconos que son, eh, hay iconos que son generales y hay iconos que son especializados dentro de las marcas, ¿no? Dentro de en este caso, de las aplicaciones que ustedes revisaron. Sonido, aroma, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de entrar a tenis, a la marca de ropa tenis, usted, si yo le digo tenis, de una lo remite a cómo huele la tienda cuando uno entra. Y eso hace parte de la identidad de la marca. Eh, entonces, una marca, denme un segundito, qué pena, chicos. Un segundito. Qué pena, regálenme un minuto.
Bueno, discúlpenme, ¿vale? Continuemos. Entonces, les decía que, espérenme, se empieza a compartir. ¿Ahí ya están viendo? Sí, ¿no? Sí. Entonces, les decía que una marca es lo que dice, piensa y siente una persona sobre una empresa, un producto, un servicio, un libro o un programa de televisión. Entonces, va más allá de lo visual que nosotros tenemos. Entonces, es ese sentimiento que nos produce una marca frente a cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos ofrece su servicio o o su producto como tal. Eh, Ahí se me quedó la cámara apagada. Bueno, la voy a dejar así mientras tanto. Además, es la combinación de muchos elementos visuales, fonéticos, escritos y estratégicos. Entonces, cuando estamos hablando de la marca, no solo hablamos de lo que vemos, sino cómo suena cuando cuando la, cuando la componemos. Entonces, eso también ha pasado y hay ejemplos de esto que está mal desarrollado, por ejemplo, que no, yo quiero escribirlo en, en alemán y entonces quiero que suene así, bueno, no sé. Y pues el producto como tal no tiene ninguna referencia alemana, no, no tendría por qué estar escrito de esa manera y nos vamos a un lugar en donde la gente poco va a entender o lo va a decir mal o no va a funcionar, ¿no? Entonces son estrategias que se han pensado al desarrollar la marca. Entonces, por ejemplo, ahorita que les decía, pues, lo quiero escribir en alemán, pero pues si estoy hablando de una cerveza, por ejemplo, entonces, eh, digamos que podría aplicar en este campo, ¿no? Porque pues las raíces o de dónde venga, bueno, o los componentes, bueno, en fin, ¿no? ¿Cómo está escrito? O sea, eh, aquí ya estamos hablando de la parte un poco visual de, de la estrategia, o bueno, que cuando hacemos un brief o un análisis, que yo ya vi que con la profe como que por ahí avanzaron en el desarrollo de un briefing. Entonces, cuando estamos trabajando en este tipo de análisis o en la recolección de datos que nos proporcionan para poder crear esto, debemos saber y tener claro qué vamos a aplicar, ¿no? Qué, eh, qué tipografía es la adecuada para poder empezar a trabajar aquí. Entonces, así que cuando se refiere a una marca, no la dejas a media con un solo, es un logo. Recuerda que detrás existen muchos más elementos importantes. Entonces nosotros, cuando hablamos de una marca, esto es lo primero que vemos. Y al ser lo primero que vemos, pues tiene que ser impactante y tiene que tener la estrategia suficiente para que esto nos permita quedarnos ahí, a comprobar que todo esto, que es la propuesta que está acá, funciona. Entonces, no hay que solo, el logo es tan solo la punta del iceberg. O sea, en el logo nosotros solo vemos ese nombre como tal, pero no vemos que haya un personaje, que haya una propuesta de valor, que tenga un estilo desarrollado, que los colores son tales, que el naming, cómo se compuso, o sea, todo lo que tuvimos que o tuvieron que hacer las empresas para poder desarrollarlo, los iconos que crearon, las texturas, la filosofía que ellos tienen o cómo es el transporte que en el packing o en el packaging de los productos que realizan, qué identidad tienen, los aromas, sonidos, ¿no? Porque también de eso se puede hablar, que marcas utilizan ciertos tipos de sonidos que hacen referencia y que nosotros pues nos los hemos memorizado. ¿Qué eslogan tienen? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la tipografía, etcétera, ¿no? Esto es todo lo que engloba la marca. Y nosotros cuando hablamos de marca a veces solo vemos este pedacito
Y lo demás, como no es tan evidente, pero existe, entonces como que no lo vemos. Mm, espérenme que alguien estaba entrando. Voy a aprovechar para ver si puedo em, activar mi cámara ahí. Ya, listo. Sigamos. Entonces, ningún elemento es más importante que el otro. O sea, todos son un complemento. Cada uno cumple con una función específica y que combinándolos crean lo que conocemos como marca. Entonces, cuando estamos hablando de la marca, nosotros estamos hablando que la marca debería tener una propuesta de valor, una promesa de marca, una propuesta de valor. La promesa es el centro del universo de una compañía. Entonces, a veces pensamos que ya tenemos, contratamos al mejor diseñador gráfico para que nos desarrolle el logo, con una buena aplicación de colores, un buen eslogan y listo, se lanza, pero no existe esa promesa de valor. Entonces, si no existe esa promesa de valor, difícilmente va a uno lograr enamorar o enganchar al cliente. Entonces, por eso las marcas deberían tener esa promesa de valor. Ya lo vamos a ir viendo en qué punto se puede aplicar y desde nuestra parte gráfica, visual, cómo lo podemos lograr, ¿no? Entonces les decía que es el centro del universo de una compañía y que se construye a partir de la personalidad de la marca. O sea, ¿cómo así? ¿Tiene personalidad? Claro que sí. Entonces, y esto además garantiza que la audiencia sepa quién eres y qué haces. Entonces, cuando estamos pensando en zapatos, creo, bueno, no lo hemos visto, en zapatos, en tenis. Entonces, vámonos a Nike como referente y vámonos a Converse, ¿vale? Los dos tienen dos propuestas de valor diferentes y los dos tienen audiencias diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque las dos marcas, a partir de, bueno, no pensando en el producto solo como tal, que pues, son tenis a la final, eh, y no solo porque se vean diferentes, sino porque las dos marcan dos estilos diferentes y tienen dos personalidades. Entonces, si vemos la una, pues está enfocada más en la comodidad, en el confort, ¿no? Pues cuando les digo eso, ustedes ya están pensando en Nike. Pero si vemos la otra, que sería en este caso, estamos pensando en Converse, vemos estilo, vemos un estilo urbano, ya no estoy pensando en correr o en saltar o que serían los más cómodos para caminar, sino por cómo se ve, ¿no? Entonces son diferentes personalidades que las dos se han creado. ¿Y que cómo lo han hecho? Pues a partir de varias piezas, elementos y demás. Es más, aquí cuando hablamos de marca, también estamos hablando del personal. Entonces, la gente, ¿cómo se va a comunicar con los clientes? Entonces, por ejemplo, es diferente que a uno le digan, eh, buenos días, buenos días, señora Vallejo, que me digan a mí, o que me digan, hola, Joana. Son dos formas diferentes de hablar. Y desde ese momento yo ya entiendo cómo es la propuesta de la marca, ¿no? Frente a mí. Y las dos son correctas, o sea, no estoy diciendo pues la una es más formal, la otra es más informal, pero no quiero decir que todas deben ser formal, pero si su producto no está enmarcado dentro de esa formalidad. Entonces, las dos son correctas, pero hay que identificar cuál es la conveniente dentro de la marca, ¿no? Si la promesa está bien aplicada, vendrá el enamoramiento y adopción de marca como parte de su estilo de vida. Entonces, lo que les digo, esto es lo que necesitan las marcas, que el cliente o el usuario se enamore de esa marca. Y no solo se enamora a través del producto o servicio. O como lo vimos desde la parte visual.
necesito que eso sea un conjunto, ¿no? De elementos. Si no, habrá confusiones, decepciones y malas percepciones, o sea, los chismes. Entonces, a eso va como el referente que uno se hace una idea, ¿no les ha pasado de, digamos, de una expectativa de un restaurante que ustedes dicen, no, eso se ve buenísimo, queremos ir a comer allá, y cuando la expectativa no cumple con, con lo que ustedes obtienen en el momento de ir, no solo por el producto, por la atención, por la comodidad, o sea, son varios factores que uno dice, no, no vuelvo. Entonces, la idea es lograr eso en las marcas, como ese enamoramiento. Entonces, bueno, aquí tengo eh, algunas promesas de valor en donde hay una frase que refuerza esa imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, que ya lo conocemos en Apple, de pensar diferente, bueno, en fin, ¿no? Aquí habían varias. Entonces, podemos empezar a ver, y aquí con ejemplos un poco más puntuales, lo que les acaba de decir. Por ejemplo, Coca-Cola vende refrescos o gaseosas. Pues en teoría, si nos preguntan, todos diríamos, sí, Coca-Cola vende gaseosas. Alguien diría, más avispado, diría, Coca-Cola vende veneno, pero Coca-Cola en realidad, pues su producto es ese, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se pueden dar cuenta, ellos lo tienen clarísimo como marca para lograr ese enamoramiento en la gente. Entonces, cuando Coca-Cola salió al mercado, digamos que por allá en 886, el primer anuncio de Coca-Cola ofrecía las características del producto. Entonces decía que era un delicioso refresco, bueno, es una soda popular, bueno, bla, 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 ¿no? Y las propiedades que tenía tomar esa bebida, ¿vale? Entonces, en ese primer lanzamiento, pues ellos se dieron cuenta o pensaron en ese momento que lo ideal era decir los atributos del producto como tal. Pero miren que unos años después, y no muchos, cambió esa idea, ¿no? Y entonces, en la frase o en el eslogan de ese momento, que también puede ser cambiante, que no se queda y perdura con el tiempo, decía, disfruta de un vaso de risa líquida. Entonces, Coca-Cola ya no empezó a vender una gaseosa. Coca-Cola ya no empezó a vender características de un producto como la gaseosa. Coca-Cola empezó a vender diversión. Y decía que tomar esa gaseosa, pues generaba esa diversión. Y les voy a ir mostrando porque, como les digo, esto ha sido cambiante, o sea, mmm, como les decía al principio, Coca-Cola la tiene clarísima. Ellos saben que no puede verse atemporal, sino que debe estar a la vanguardia de cómo están sucediendo las cosas. Entonces, siempre se han ido adaptando a ese cambio. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una ciudad como la nuestra, que estos pasos los ha ido dando, pero de a pininos, o sea, pequeñitos, chiquiticos. Entonces había empresas aquí en Pasto que llevaban años, de años, de años, de años, y se fueron muriendo por no entrar en el cambio. Entonces, ¿como cuáles? No sé si ustedes conocían estas empresas uno les decía los turcos, pero eran pues todo este tipo de almacenes y demás, que fueron muriendo porque cuando entraron en nuestro mercado, tal vez por sus productos más económicos, la variedad y la forma en la que los vendían, funcionaba, pero se quedaron en ese modelo y no avanzaron. Y las marcas, pues de esa manera mueren, ¿no? Entonces, miren que de 1910 a 1970, es un periodo largo, como que uno diría que no hubiera pasado nada, pero en ese tiempo adoptaron la misma estrategia
Pero en 1970 el eslogan de Coca-Cola cambia a la chispa de la vida. ¿Y saben por qué? Porque en esta época, pues, hablando de los 60, 70, hubo un cambio gigante, ¿no? En las generaciones, y en esta época se vendía como paz, amor, vida libre, ¿no? Entonces, justo en esta época, en la época hippie, se lanza este nuevo eslogan en donde dice, pues, que es la chispa de la vida, Coca-Cola, y logra y engancha a la gente. No sé si les ha pasado que han visto un video de un comercial de Coca-Cola y uno queda enamoradísimo de Coca-Cola, pero en realidad, pues, o sea, el producto como tal que ellos venden, pues no es que sea el mejor producto. Pues habrá gente que dice, sí, es delicioso y lo que sea, pero pues, qué tan bueno es? No, no es bueno. Pero uno con su propuesta de valor queda enamorado de ellos. En el 2000 el eslogan cambia y llega al destapa la felicidad y volvieron como a la diversión, pero en este caso a partir de la felicidad, ¿no? Entonces ellos vendían felicidad. Y ahora miren que en el año pasado el eslogan cambió, porque se van adaptando a los cambios. Y en el 2020 el que no cambió, pues se murió. Entonces, más abiertos que nunca, abiertos al cambio, a la forma de vivir. Eh, y ese cambio siempre marcado como en esta idea que lo tienen ellos, que es ser felices, ¿no? Entonces, una nueva forma para ser felices. Entonces, Coca-Cola sabe que ningún producto, por bueno que sea, es un motivador de compra. Entonces, yo puedo tener el mejor producto, pero si no tengo una propuesta de valor, entonces no puede quedarse ahí. Entonces, tiene claro que motiva a su cliente en el fondo para comprar lo que vende. Esa es una pregunta que uno pues se debería hacer si en el caso que está creando su marca o está desarrollando marca, ayudando al desarrollo de marca. Entonces, si esa empresa tiene claro cuál es la forma en la que motiva a su cliente. Entonces, a través de la diversión, la belleza, el estatus, el dinero, tiempo, seguridad, salud, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden esto bien importante, nadie paga por el producto, sino por lo que podemos conseguir con él. Entonces, cuando les hablé de Nike, lo primero que pensé es en confort. Entonces, en confort para hacer cualquier tipo de actividad física, lo primero que uno piensa, Nike después tiene ramificaciones y tiene prendas y demás, ¿no? Pero lo primero que uno piensa son los tenis y cómo me generan ese confort. Cuando hablamos de Converse, también, entonces, cómo me generan y me aportan estilo a la forma en la que yo voy a vestir. Entonces, miren que de alguna manera la tienen clara poniendo esa motivación para el momento en el que uno decida comprar por ellos. Entonces, bueno, pasándonos como a los pilares que tiene una marca para ser fuerte en el mercado, entonces vamos a conocerlos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre Brian Collins, que ha sido director creativo, bueno, durante eh, 10 años en All With Mother y rediseñó la identidad visual a nivel global de Spotify. Y para la agencia de él, la agencia que él dirige, estos son los 3 territorios que debe desarrollar una marca fuerte. Entonces, lo primero, lo que hemos venido hablando, la promesa. Entonces, promesa de marca. Entonces, es la historia con la que invitas a creer a la gente. Aquí perciben el valor de tu marca. Entonces, con todo lo que vimos de Coca-Cola, que es un ejemplo clarísimo para que ustedes puedan entender a qué me refiero con la promesa, ellos lo tienen en el primer lugar, ¿vale? En el segundo lugar, el rendimiento. Es lo que hace que la marca, es lo que hace tu marca para reiterar o contar su historia. Entonces, ¿de qué manera eso que nosotros pretendemos ser llega al resto del público y eso se vuelve y
se recicla, por decirlo así de alguna manera, y se vuelve y se recuenta la historia de lo que uno hace. Y tiempo y empuje, la marca debe pensar en sí misma hacia el futuro y tratar de anticipar hacia dónde va el mundo. Entonces, lo hemos visto, lo hablábamos la clase pasada, por ejemplo, estas redes sociales con sus cambios de interfaz, cada nada, que uno diría, ¿por qué lo hacen? Me deshabitúan, yo ya estaba acostumbrado a esto. También es una forma de anticiparse hacia dónde va, ¿no? En este caso, esa plataforma para trabajar o empezar a analizar cifras y darse cuenta por qué necesitan esos cambios. Yo les decía la semana pasada, todo depende de estadísticas, ¿no? Estadísticas, cómo se está usando, quién los está usando, de qué edades es la frecuencia que entran, cuánto tiempo se la pasan ahí. Vale. Entonces, viendo como esos pilares, vamos a ver cómo crear una marca, pues para tener una marca potente, válida, que sirva dentro del mercado, ¿no? Entonces, para crear una marca se necesita una metodología y un orden. Y entonces, a veces, en el hecho de pensar en crear, no sé si ya tengan alguna actividad con respecto al logo, pero en el momento de crear el logo, por ejemplo, nos olvidamos como de todos estos principios que tiene la marca. Y más si uno no tiene definido nada y va a empezar de cero y lo primero que empieza a hacer es como el logo. Y se olvida de toda esta propuesta de valor que debe tener la marca y de esa metodología que es importante seguir paso a paso para poderla tener perfectamente. Entonces, aquí les muestro las 5 fases necesarias para hacerlo. Entonces, la primera, pues la investigación. Y esta investigación se logra a través de entrevistas, benchmark y otras herramientas que se realizan, eh, que realiza un estudio, ¿no? Y entonces, dentro de ese proceso de investigación, pues se investiga el entorno, el servicio, la audiencia que va a tener, la categoría, las competencias, tendencia, etcétera, ¿no? Entonces, en este primer paso, miren que ni siquiera nos hemos sentado a rayar. En este primer paso estamos sentados buscando información, información que es muy oportuna para el desarrollo de nuestro trabajo. Luego, el segundo punto es crear estrategias y se define la personalidad de la marca. Entonces, como lo veíamos entre la diferencia de las personalidades que tienen Nike y Converse, aquí también viene la estrategia de pensar en la personalidad que va a tener esa marca. Esa personalidad va a volverse el ADN de la marca. Entonces, el ADN es la base como en un ser humano. Entonces, es importantísimo, ¿no? Entonces, como vamos a ver dentro de la estrategia cuál sería el ADN principal para el desarrollo de su marca y el posicionamiento pues que va a tener en el mercado. Como tercer punto, pues vamos a hablar de identidad, teniendo en cuenta las fases anteriores, se crea esencia de la marca reflejada en diferentes elementos. Entonces, propósito, concepto, promesa, productos, que va, miren, de cuarto por acá, uno pensaría producto y demás, ¿no? Pero miren, propósito, concepto, promesa, productos, personalidad y comportamiento. Ahora sí, en el cuarto punto llegamos a la imagen. ¿Me hablan? Sí, profe, una pregunta. Sí, claro. Eso, el tercer punto, y de hecho lo que usted está diciendo es parte de lo que nosotros llamaríamos marketing. No, me regreso. No, porque aquí estamos hablando de identidad de la marca. Entonces, ¿qué propósito va a tener nuestra marca? ¿Cuál es el concepto que va a tener? Entonces, ¿qué promesa de valor o ADN va a tener? ¿Qué productos se van a ofrecer o se ofrecen? ¿Cuál es la personalidad que tiene? Entonces,
es muy clásico, no, es muy moderno, bueno, en fin, ¿no? La personalidad, comportamiento, cómo se relaciona la marca como tal. Eso hace referencia a identidad. Cuando hablamos de marketing, estoy yo viendo la capacidad o la forma en cómo me voy a mover para que todo esto que ya está creado se optimice por diferentes canales. Entonces, cuando estoy hablando de canales, entonces estoy hablando de visualizaciones, no solo en redes, aunque ahora eh, es como la tendencia, pues, pero de qué manera esta identidad que yo tengo voy a proyectarla para que sea vista por diferentes medios. Entonces, cuando yo estoy hablando de marketing, estoy hablando de cómo hacer eficiente esa como distribución a diferentes canales, ¿no? Entonces, si estoy hablando de productos que se venden en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo deben ser organizados? ¿De qué manera? La visualización que tienen. Si estoy frente, no sé, no es casualidad que uno encuentra eh, cerca del café, pues encuentra un producto que le acompaña, no sé. Entonces, eso hace parte de la estrategia de marketing. Entonces, si hablo de marketing digital, pues ya me estoy lanzando solo a la parte digital. Entonces, ¿cómo hacer visible a través de plataformas digitales, por ejemplo, redes sociales y demás, ¿no? Entonces, si te puedes dar cuenta, son dos conceptos bien diferentes, el marketing y el branding, que es lo que estamos viendo nosotros en este momento, porque pues el branding enmarca todo lo de marca. No sé si fui Ah, ok. clara. Ah, pero, o sea, sí guarda una relación cercana. Pues como te digo, o sea, la idea es en en el branding estamos en la construcción de todo esto. En el marketing estamos viendo cómo proyectar todo esto. Ah, ok, profe. Vale, ya entendí. Muchas gracias. Vale. Ahora sí, como les decía, llegamos al punto 4, imagínense, y en este punto estamos hablando de la imagen. O sea, ya hemos pasado por un análisis, hemos pasado por identidad y demás. Y en el punto 4 estamos apenas pensando en cómo se va a ver. Y estoy seguro que si ustedes tenían una actividad, estaban ya rayando o pensando en cómo se iba a ver. Y en el análisis no habían, en análisis eh, con pocos elementos. Bueno, no quiero generalizar, pero es lo que normalmente pasa cuando uno está aprendiendo a hacer este tipo de procesos, ¿no? Entonces, aquí en esta parte se proyecta la esencia de la marca a la audiencia por medio de. Entonces, esto pues ya empieza la parte visual y la parte gráfica, en donde cómo vamos a llegar con esa esencia que tiene la marca a nuestra audiencia de forma clara, ayudándonos de el nombre, los colores, la tipografía, la iconografía, el tono de comunicación, el lenguaje, los elementos gráficos, la fotografía. O sea, aquí ya se está pensando en cómo se va a ver, ¿no? Y cómo a través de todo esto podemos proyectar a nuestra audiencia ese ADN de nuestra marca, o bueno, de la marca que estemos trabajando. Y el manual de marca, entonces, por último, se desarrolla un manual de uso para definir los lineamientos y aplicaciones correctas de la marca a través del tiempo. Entonces, este manual de marca lo que busca es englobar o traer todos estos conceptos tratados antes dentro de un documento, por decirlo así, para que no se salga nadie de esos límites. Entonces, yo, Ana Vallejo, llego a trabajar a una empresa aquí, a Lácteos Andinos, llego a trabajar acá y como mi estilo es diferente, yo tengo un estilo ya caracterizado, perdón, y llego a poner mi estilo. No, porque pues ya existe un manual de marca en donde me dice cuál es la propuesta de valor, que han trabajado ellos sobre identidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
y ya yo me debo regir a todo este manual, ¿no? Ahora sí, veamos cómo podemos hacer todos estos pasos o aplicar todos estos pasos para crear esa identidad visual, o sea, desde la parte gráfica y visual, que sea inolvidable. Entonces, ella, Paula Scher, es una, bueno, primero es la socia y directora de Pentagram. Aquí pues igual yo voy dejando y si quieren ustedes, todos ellos pues tienen redes sociales, sobre todo en Instagram, y uno puede ir siguiendo y además que eso sirven de referente para que uno eh, abra un poquito como ese campo, ¿no? Y pueda explorar un poco más, ¿no? Ellos van subiendo como proyectos y demás, y pues es chévere verla. Es una diseñadora gráfica como más influyentes del mundo y nos da idea para crear una identidad eh, que se quede como en la memoria. Entonces, usar el poder de la tipografía, uno de los puntos, ¿no? A tener en cuenta. Algunos de sus proyectos más exitosos utilizan esquemas de tipografía tan distintivos que la marca se reconoce incluso sin el logotipo. Eh, Haz logos simples. El truco es mantenerlo simple, ¿por qué se debe hacer las cosas complicadas? Dice ella, ¿no? El logotipo debe poder aparecer en todo, desde la señalización, lo que yo les decía, desde un icono pequeñitico hasta la papelería, el embalaje, un bordado, por ejemplo, de una camiseta, que eso también son pruebas, ¿no? Que se deben hacer. Entonces, si uno va a hacer el bordado de la camiseta y en un espacio chiquitico y eso se pierde, eso no funciona. El embalaje, por lo que su diseño debe ir acompañado de muchas cosas, ¿no? Que sea flexible. Entonces, eh, para The Type Directors Club, Cher, que es la diseñadora que estamos viendo, eligió un color y un estilo. Luego creó una gama completa de versiones diferentes con las iniciales y el objetivo era empujar las cosas hasta el punto en que se siguiera reconociendo la marca. Entonces, independientemente de que los colores se hayan cambiado, pues el objetivo como tal era que se siguiera reconociendo, ¿no? Aprovecha los trabajos pro bono. Esto, por ejemplo, en la parte inicial de nuestra profesión puede servir. Entonces, a veces uno, pues, la verdad, eso nos pasa a todos. Si uno quisiera salir y pues salir siendo el diseñador o el productor multimedia de tal lugar. Y pues al inicio es complicado. Y este tipo de trabajos pro bono lo que hacen es empezar a trabajar sin salario o ad honorem, no, sin sueldo o, o sin ningún tipo de remuneración por un proyecto de alguien conocido, pero es una parte experimental en donde uno puede ser más creativo, porque pues igual lo estás haciendo gratis y puede resultar como un proyecto muy bueno en donde uno puede desarrollar como sus capacidades y así obtener resultados y esos resultados pues serán vistos y empezar a dar a conocer su trabajo, ¿no? Los accidentes son importantes para avanzar en proyectos corporativos con grandes presupuestos y muchos interesados. Es difícil tener accidentes. En cambio, con los pequeños tiene uno más libertad, ¿no? Lo que les decía, uno puede explorar y hacer, ¿no? Lo haces y no estás seguro de si va a funcionar o no, pero hacerlo es realmente una aventura porque puede resultar algo realmente bueno. Entonces, esto es importantísimo, tener en cuenta estos 3 puntos para identificar si funciona o no. Pensar, ya estamos yéndonos a la imagen visual y gráfica, y si este logo cumple con estos 3 sencillos puntos, pues estamos bien. Entonces, ¿lo puede dibujar un niño? ¿Es reconocible en blanco y negro? Importante cuando ustedes desarrollen.
siempre pónganlo a escala de blanco y negro. Si este no funciona así como en estos dos tonos, no funcionará. Puede usarse en pequeño. Entonces, estas preguntas son las que uno se debe hacer para garantizar si funciona o no. Dos, ¿es apropiado? Entonces, miren, algo demasiado recargado. Me voy a acercar, ¿será que me deja? Ahí. Entonces, estamos hablando como de lo mismo, pero aquí no hay una simplificación correcta de imagen, está saturado, en un espacio pequeño no se identifica, tiene problemas. Entonces, cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿es apropiado? ¿Encaja con tu categoría de negocio? Entonces, en este caso, pues se ve deportivo, ¿sí o no? ¿Representa tus valores? Por ejemplo, en este caso, no sé si conocen Subway, que es como esta cadena de restaurantes que venden sándwiches, pero de una forma, eh, no es un lugar que uno puede entrar, quedarse y charlar y sentarse, y pues, no, sino una forma de comer diferente en donde alguien entra, hace un pedido y recibe su pedido y sale. Entonces lo podemos ver como en sus flechas de entrada y salida. Y pensar solo le luciría a tu marca una otra pizzería con un dominó de logo. ¿Qué les parece? Pues no, no funciona. Solo funciona para este tipo de pizzería, ¿no? Y el tercer punto es memorable, o sea, es fácil de recordar. Entonces, por ejemplo, este que está acá no es apropiado. Parece una tienda de moda o de belleza, pero es una comunidad para empoderar a las mujeres. Entonces aquí miren que se ve diferente a cómo se ve esto, si estamos hablando de empoderamiento, ¿no? Entonces, ¿es memorable? ¿Puedes recordarlo con verlo solo 2 segundos? Entonces, lo que yo les decía, recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, una de las pruebas era eso, le decían, dibuje el logo de, de piel roja, dibújelo. Y entonces uno y es un logo complejo, porque no es sencillo, pero por estar tantos años en el mercado y demás, la gente pues ya recordaba o lo intentaba recordar, ¿no? Entonces, esa es una forma de probarlo, si es recordado con verlo solo 2 segundos. Quizás tenga una forma inusual, por ejemplo, estamos viendo esta D y inmediatamente nos referimos a Disney. Eso también es un error y no sé si por ahí lo han visto. Ay, pensé que me había quedado sola.
Profe, está por ahí. Se cayó.
Hola chicos, ya volví. Me quedé sin internet y, y no sé en qué punto quedamos. Quedamos en el punto de si es memorable. Yo ya había pasado, no me di cuenta que estaba sin internet y ya había, y me quedé hablando sola. Bueno, sigamos, ¿vale? Entonces, mm, esperemos a que se comparta la pantalla. Listo. Aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, les decía que pues importante tener estos puntos claves y identificar si no es apropiado, por ejemplo, en este caso, em, es Super She, digamos que así se llamaría la marca, y habla sobre empoderamiento de la mujer o de eso se trata. Y pues esto, si la vemos en su parte gráfica o visual, parece una tienda de moda o de belleza. Y el que sería apropiado, pues por la tipografía, por la fuerza, ¿no? Por cómo los colores, el empoderamiento y demás, ¿no? Profe, y el hecho de que tenga esa inclinación, ese grado de inclinación, el de abajo, también indica que es de Tam- empoderamiento y superación de las mujeres. también. Entonces la disposición, ¿no? Del texto. Bueno, ahora sí, es memorable si podemos recordarlo con solo verlo 2 segundos. Entonces, si lo podemos ver en 2 segundos y recordarlo, pues sería perfecto. ¿Alcanzaron a escuchar cuando les dije uno de los ejercicios que se ponían dentro de la universidad para hacer el examen de admisión para diseño gráfico? ¿O eso ya no me escucharon? No, Del no piel creo, roja. no. Ah, Yo, sí. yo le alcancé a escuchar del indio de piel roja. Ya, vale, gracias. Sí, para no repetirles. O sea, esta diapositiva ya la había terminado. ¿Me confirman? Correcto, profe. Ya, ok. Entonces, les decía que es memorable o sea, que nos genere esa recordación, que lo veamos y lo recordemos muy fácil, ¿no? Ahora les decía que, ¿por qué? No sé si se han puesto a pensar y por qué los logos de grandes marcas están quedando parecidos. ¿Esto alcanzaron a ver o ya me había desconectado? La anterior diapositiva, profe. Eso no. Ya listo. Entonces, no sé si se han puesto a ver y analizar por qué varios logos están quedando parecidos. O pues uno podría pensar por qué están quedando parecidos. Y en realidad no es, vamos a analizar un poquito y vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia del momento y, y analizar qué está sucediendo con ellos, ¿no? Eh, es importante que ustedes empiecen a partir de esta clase y bueno, de las clases que hemos visto, uno se vuelve más visual. Entonces, a veces uno antes consumía como los productos, simplemente no le paraba como mucha atención a lo que estaba viendo. Y después de estas clases uno empieza a analizar un poco más, ¿no? Entonces, eh, estos son los diseños iniciales o el anterior diseño de la marca y cómo se ha rediseñado. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, las tipografías han cambiado. Entonces, de tener una tipografía estilo script o manuscrita, a tener una sans serif o sin serifas, o cómo está en el estilo diagonal y teniendo mayúsculas en las dos palabras, en master y cart, y cómo no tener mayúsculas, estar en una sola palabra y también ser una sans serif, o cómo tener una serif que tiene serifas en las terminaciones de las letras y pasar a una sans serif. Y lo mismo esta, que se ve como más tecnológica, con una tipografía más rectilínea, a una tipografía sans serif, ¿no? Entonces, pues uno al verlas diría,
¿qué está pasando, no? Todas como que se van hacia ese estilo. Entonces es imposible no notar una tendencia actual en el rediseño de los logotipos de grandes marcas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tienen en común todas estas tipografías que fueron utilizadas en esos rediseños a través de la elección de una tipografía más genérica. Aquí está el, el cambio. O sea, todas mudaron a tener ese tipo, ese estilo más genérico, ¿no? Y crearon un nuevo posicionamiento de marca para tener un público objetivo más amplio. Entonces lo que buscan con ese estilo más genérico es ampliar su público objetivo. Entonces, eh, como por ejemplo Banco Santander, después de tener una tipografía con serifas en esta parte, pasa a una sans serif. Entonces, como en la psicología del color, cuando vemos el color rojo significa una cosa, el color negro igual, otra cosa diferente. Lo mismo pasa en las tipografías. Entonces, al tener un estilo con serifas, nosotros de una nos remitimos a que es clásica, que es elegante, que es formal, o sea, tiene muchos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pasar de esto, de un banco que digamos que tenía un estatus, que tenía un tipo de clientela seleccionada, pasa a este estilo en donde dice está más abierto y pues todo el mundo podría estar acá, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito más de qué se trataba esto y pues Google, como les decía, el logotipo tenía una tipografía serif, o sea, con serifas, llena de estilo y personalizada. Estaba enfocado a un público dentro de un nicho más tecnológico. Entonces estas serifas, pues sí le daban ese toque como de tecnología o para el público que lo utilizaba en ese momento, pero pues Google se convirtió en el buscador por excelencia de todo el mundo. Entonces, o de la mayoría de la gente. Entonces, ¿cómo abrir ese nicho de mercado para decirle ya no es solo tecnológico o la persona que está interesada en tecnología y cambiar a este estilo? Ahora, la elección de la tipografía sans serif como un estilo más moderno tiene mucho más sentido, ya que Google logró abarcar todo tipo de público a través de su nuevo posicionamiento de marca. Ahora sí, Airbnb, que es una aplicación que sirve para hospedarse en cualquier parte del mundo, empezó, miren, con su estilo escribo, con su estilo manuscrito, que estaba como enfocado en un público más explorador o sí, que le gustaba explorar en este tipo, porque pues no era fácil llegar a hospedarse, digamos que en la casa de otro. Ahora, este método y pues en el momento en el que entró, pues toda la gente estaba acostumbrada a hospedarse en hoteles o hostales. Bueno, ese era el método, ¿no? Común. Pero ahora Airbnb cogió mucha fuerza y todo el mundo podría hospedarse en este estilo, ¿no? Entonces cambia, el logotipo tenía mucha personalidad, miren esta tipografía, y ay, pensé que se había caído de nuevo. Y les decía que tenía mucha personalidad y atendía a un público más explorador y experimental, y no todo el mundo estaba dispuesto a dormir en la casa de otra persona. Entonces, claro, esa tipografía más aventurera, ¿no? Para el que no tenía pues como ese prejuicio de llegar a una casa ajena. Yo tengo una habitación aquí, la alquilo por Airbnb, digamos, ¿no? Y entonces, al principio, pues era difícil creer que una persona del común llegara a adoptar esa forma de hospedarse. Ahora, esta aplicación tuvo un posicionamiento enorme y dejaron de atender a aquel público, al explorador. Ya como que no se enfocan en él, sino que se transformaron en una empresa que contempla todo tipo de personas. Vamos a Mastercard, entonces, pues también como Santander, pues el Banco Santander tenía un estatus, ¿no? Y su marca estaba enfocada hacia un público objetivo élite, lo cual
no cualquier persona se podría dar el lujo de tener una tarjeta Mastercard. Ahora, esto se amplió el rango, ¿no? De personas a las que se puede llegar y a través de la simplicidad de su rediseño y de la elección de una tipografía más amigable, ahora su nuevo posicionamiento de marca abarca todo tipo de público. Entonces, cuando los analizamos, lo que nos pasaba al principio, pues los logos pueden parecer similares, pero aunque abarquen un público más variado, lo que ofrecen es totalmente diferente. Estas marcas siempre están contando historias sin perder su identidad. Saben muy bien que ya no se definen solo por su logo, sino por el producto o servicio que ofrecen y también por el ADN, ¿no? O sea, por la identidad que tienen. Entonces, pueden parecerse en estilo, en tipográfico, estilo tipográfico, pero igual siguen siendo muy diferentes, ¿no? Y por último, que esto sí ya es un poquito más cerca al marketing, que ya es una forma más pensada en cómo se canaliza la información a través de diferentes medios. En este caso, pues les quería hablar de, de cómo se ha modificado, ¿no? La forma de llegar a través de estas diferentes plataformas. Entonces estamos viviendo en una era llena de influencers, que son personas que se caracterizan o tienen rasgos para apropiarse de alguna marca y que las marcas ven a este tipo de personas como una persona potencial para poderle llegar a este tipo o este estilo de personas que redefinan o definan la personalidad de la marca. Y entonces, ¿cómo ahora todas las marcas vemos que si no tiene un influencer, tiene ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llaman estas chicas? Sobre todo en las marcas de ropa lo vemos, que son las que llevan como la marca, no sé si se acuerdan para que me lo digan. Embajadores de marca. Entonces ya no solo es el influencer, sino embajadores y estas personas pues tienen muchos seguidores y hacen que esa marca se vea más, ¿no? Entonces les tenía esta imagen que decía, papá, de mayor quiero ser influencer, ya no quiero ser futbolista. Eso me dijo mi hijo pequeño de 9 años el otro día. Él ya tiene 41,000 seguidores en TikTok. Ok, hijo, déjame explicarte algunas cosas primero. Entonces, para empezar, ¿qué es un influencer? Según un estudio de Niels, el 92% de las personas confían más en los influencers que en las marcas. De ahí por qué es tan importante que las marcas empiecen a pensar en ellos, ¿no? Porque ellos, cuando hablan sobre algún producto, pues las personas creen muchísimo. Según Instagram, hay diferentes tipos de influencers. Ahorita los vemos aquí. Y son personas que ganan la confianza de un grupo de gente. Los influencers son el futuro del marketing. Como les decía, pues aquí ya estamos hablando de cómo canalizar la información de nuestra marca a través de diferentes medios. En este caso, a través de redes sociales y a través de estas personas que se llaman influencers. Entonces aquí están categorizados por la cantidad de seguidores que tienen, entre 1,000 y 10,000, 10,000 y 50,000, 50 y 500,000, 500,000 y 1,000,000, ¿no? Entonces, dependiendo de este número de seguidores, también cobran ellos. Entonces, una pauta con ellos, pues si es un nano influencer, pues tendrá un valor pequeño, pero si estamos hablando de un mega, pues que ya tiene millones de seguidores, entonces pues el valor de pautas también son mucho más altos, más elevados. Entonces, en el mega son más famosos que influencers. Su costo está reservado para grandes marcas, claro, pues también ellos piensan en qué marcas son las que van a
a recibir para poder influenciar a los demás, ¿no? Con grandes presupuestos, son capaces de iniciar tendencia, aunque parezca mentira, no son los ideales para hacer publicidad. Entonces, bueno, ahí hay un costo promedio. Según el macro, perdón, según algunos, las marcas prefieren patrocinar a los macros influencers, pues presentan la mejor relación entre costo y alcance. Suelen ser personas que viven enteramente de su presencia en las redes sociales. Lo hemos visto, ¿verdad? Últimamente. Entonces, desde que me levanto, que desayuno, que como, la receta que hago, qué me pongo, dónde salgo, todo el tiempo están contando absolutamente todo, ¿no? Meet son mucho más asequibles que los anteriores, tienen un buen alcance y su costo ya está asequible para algunas empresas medianas, tienen una muy buena credibilidad por parte de sus seguidores, más que los macros y megas. El micro, esta categoría es la más popular porque lo que cobran por un post es asequible al bolsillo de la mayoría de las empresas, son personas que cultivan comunidades bien segmentadas, tienen un engagement eh, bien posicionado, superior a los anteriores. Nada, los mejores, lo mejor de los nano influencers es que casi se conocen por nombre y apellido a los miembros de su comunidad, claro, o sea, porque estamos hablando ya de 1000, entonces pues en realidad, pues la persona que tenga esto de 1000 entre 10.000 conoce a quién lo sigue, ¿no? Tampoco, aunque su alcance no es mucho, tampoco lo es su costo y casi que aceptarían una muestra del producto como parte del pago. O sea, ya su cobro es mínimo, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, miren que volvemos a la marca top con la que empezamos. Coca-Cola llegó a pagar $500,000 a Selena Gómez por un post. Por un post. Entonces, aquí, pues para que ustedes se den cuenta que lo que más miran las marcas es el engagement que tengan con la audiencia, más que el producto. Entonces, aquí como para dejarlo claro, es bien importante que dentro de las marcas, o sea, no solo se priorice como en la parte visual, sino en englobar todo esto que vimos el día de hoy y cómo así poder darlo a conocer, ¿no? Al final, o sea, esta clase fuimos desde el principio, que es una marca, hasta cómo llegamos a transmitirla y, y la tendencia, si ustedes se dan cuenta en este momento, la tendencia de las marcas que ustedes revisen en su Instagram, a las marcas que siguen la tendencia de las marcas, se acabó el tipo selfie, ¿no? Cuando hablo del tipo selfie, no estoy hablando solo como de la fotografía como tal, sino del hablar de mí. Yo. Y las empresas eso hacían antes. Entonces, por ejemplo, calzado, zapatos, y eso ya no engancha a los públicos. Entonces, lo que engancha en este momento, pues es que haya contenido de valor, que haga que yo me quede ahí, que le dé guardar para luego visualizarlo, para tener esa información, ¿no? Entonces, como eso se va adaptando a través del tiempo, como lo vayamos trabajando. Entonces, bueno, con esto creo que terminamos. No sé si tengan preguntas, dudas, si estuvo clara la información del día de hoy. No sé, los escucho. No. Profe, básicamente lo que hay que hacer para llegar y, por ejemplo, que lo contraten a uno es conocer la marca, es decir, uno hacer la investigación de cómo es la marca y para qué, cuál es su personalidad, para después yo llegar y hacer un cambio digamos, generacional que tenga que ver
más con lo actual o no necesariamente tiene que ser así? Pues, o sea, tú podrías estar en ese trabajo, ¿no? Empezar a analizar una marca y hacerle el cambio, pero eso sería un desgaste, me parece a mí, a menos de que tú quieras hacerlo a una empresa en particular. Entonces, conozco esta empresa y yo estoy viendo que ellos están quedados y que no sé qué, y yo voy a llegar con una propuesta. Difícilmente una empresa, cuando tú llegues con una propuesta de este tipo de cambios, así expongas todo, y si ellos no tienen la disponibilidad de cambio, ellos no lo van a hacer. Entonces, es como trabajo perdido, me parece a mí, ¿no? O sea, poder hacer el análisis y verlo, pues podría funcionar. Pero lo ideal es que la empresa lo busque a uno para poder empezar a hacer ese trabajo. Y esos trabajos pues van llegando, ¿no? Entonces, en el momento en el que llegue ese tipo de trabajo, tú apliques todo esto y empieces a hacer la investigación y empieces a descubrir cuál es el ADN de la marca para así empezar a hacer la proyección visual y gráfica de colores y demás, ¿no? Pero teniendo toda esa información antes, antes registrada. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Alguien más? Profe, Sí. haciendo como un paralelo, diría yo, pues de todos los conceptos que menciona la marca, prácticamente es la cédula de esa institución, de esa entidad, porque tiene muchos conceptos, mucha información. La cédula, cuando uno la analiza, tiene una fotografía que por ahí lo pueden reconocer alguno, y prácticamente haciendo como esa analogía a ello. Obviamente siempre va a existir en el desarrollo de marca investigación, como decía Freddy, y qué importante tener un acompañamiento, ¿cierto?, de la misma empresa. Eso es lo que pensaría yo. Vale, gracias. Aunque si tú, si tú haces esa comparación, entonces diríamos que es genérica, porque pues si te das cuenta, todos tenemos la misma cédula. Entonces, eh, lo que cambia es los datos, pero la tipografía es la misma, los datos y la foto. Pero de resto, digamos que es genérico. Y si hacemos como la analogía, o sea, pensar como en el ADN, que es la propuesta de valor, el ADN sí es bien diferente en cada uno de nosotros y es lo que nos hace lo que somos. Entonces, me parece que esa analogía está como un poco más apropiada, ¿no? Aunque te agradezco porque pues estás tratando de ver cómo identificar una marca así, teniendo en cuenta todo lo que vimos el día de hoy. Frank, ¿me querías decir algo? Sí, pues sí, de pronto la analogía se podía hacer con la huella digital, que también está en la También, cédula. también, aunque si yo veo solo la huella digital, tal vez pues no están tus características, no, no llego a descifrar todo eso, ¿no? Entonces, es tratar de ver no solo la parte eh, gráfica de la marca, es llegar a ver eso que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero se han dado cuenta, no sé si han hecho consultas por Instagram, digamos, ¿no? Sobre algún producto y uno dense cuenta dependiendo de la empresa que es, si es una empresa grande o pequeña o la forma en la que responden. Puede ser que una empresa chiquita todavía ni siquiera ha pensado en esto, o sea que debe responder de cierta manera. Pero en una empresa grande que ya han trabajado en el desarrollo de marca, em, la forma en la que se relacionan con el cliente también es, es un análisis de marca. Entonces, por ejemplo, veamos al costo, ¿no? El hecho eh, que ellos tienen muy bien posicionado como su estilo definido, a qué tipo de clientes van a llegar, eh, para todo el tipo de, o sea, pensando que es una empresa que fue contemplada como si fuera una bodega y tú vas y compras en una bodega pensando que el precio
está por debajo, ¿no? Su nombre tiene referencia al concepto que ellos identificaron en ese ADN, que sea al costo, o sea, que sea barato, el diseño en donde uno llega a la tienda y es una bodega como tal, ¿no? No es una bodega ahí tirada, sino es una bodega como tal, como el personal logra crear ese vínculo de esa manera, digamos, en los concursos que realizan, ¿no? Y cómo no se salen de ese concepto que ellos desarrollaron de marca. Entonces, ahí hay varios ejemplos que uno puede analizar, digamos, o si nos vamos a, un, a una marca top o élite que sea para otro tipo de personas, que no esté a nuestro alcance de nuestro bolsillo, pero sí al alcance de personas por allá arriba. Entonces, ¿cómo lo desarrollan para llegarle a esa persona de la forma correcta, ¿no? Y no solo desde la parte gráfica, sino en todo su entorno. Profe, ahí me salta una duda, porque prácticamente estamos hablando de marcas como negocio, ¿cierto? Y yo me pongo a pensar, pues no echándole política a esto, pero yo me he dado cuenta que cada gobernador tiene su logo símbolo, su imagen, entonces me causa como esa duda. ¿Ellos será que también hacen lo mismo? Por ejemplo, Navarro Claro, llegó en un momento y decía, la gente molestando compañeros, decía, esa es la hojita de marihuana, y no era así. Ya ahora el anterior gobernador era un corazón, el actual es como una especie de estrella. Entonces, ellos buscan eso, ¿cierto, profe? claro. O me equivoco? De acuerdísimo. O sea, ese es un campo que, que también, un campo desde la rama del diseño gráfico, que se enfoca en trabajar en identidad eh, política. Entonces, si usted ve, consulten en esta semana, consulten la identidad política de Obama, que marcó tendencia. Entonces, ¿cómo de esa manera? Es que, por ejemplo, a los políticos los conocemos, bueno, por sus intervenciones y demás, pero principalmente los conocemos desde la fotografía y visualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se muestran? ¿Qué colores tienen? Pueden ser los de su partido o utilizan los de su partido, pero también utilizan los que representen los valores que ellos tienen. Entonces, si no por irnos más lejos, cuando hablamos de conservadores y liberales, los dos colores que se escogieron, por decirlo así, pues representan lo que es cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso el rojo, que es más abierto y demás, y el otro, pues, que es más cerrado a las costumbres y demás. Entonces, claro que sí, igual el estilo de la fotografía, si sale pensando, si sale abrazado con gente, o sea, siempre buscan transmitir su marca. En este caso, su marca son ellos mismos. Y esa va a ser un trabajo que desarrollemos nosotros. Entonces, en la próxima clase, pues yo ya les cuento, porque vamos a hacer, con la profe Jenny también creo que lo desarrollan, pero vamos a ir adelantando un poquito de marca personal, tomando en cuenta lo que vimos el día de hoy y otros conceptos que les reforzaré para la siguiente clase. Mm, Gracias. preguntas, dudas, ¿qué más se les ocurre? Bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Eh, como les decía, pues a mí me encanta porque pues este es como mi campo y me gusta eh, como traerles nueva información, ¿no? O sea, como se dan cuenta, esto se va modificando y en el momento en el que yo vi branding, eh, ni siquiera había redes sociales, o sea, entonces cómo se va cambiando y se va adecuando al cambio de nuestra época. Entonces me gusta estar investigando, me gusta estar viendo qué está pasando, cómo cambian y de esa manera poder traerles como esta información. Espero pues que haya sido provechosa para ustedes el día de hoy y pues ya nos encontramos el próximo jueves que tendremos una actividad eh,
práctica para desarrollar acá, pues yo ya les digo y no les voy a dejar actividad para esta semana. Lo que les decía, pues pueden buscar cómo fue el desarrollo de identidad gráfica de la campaña del expresidente Obama, que es bien chévere y es bien interesante. ¿Buscaron algo sobre la Gestalt? ¿Se acuerdan que les dejé como esa parte Uy, no, para que profe, sí, investigaran? sí, usted dijo eso, pero, ¿Se Profe, se olvidaron? nos olvidó, la verdad se nos uy, olvidó. la verdad, sí, profe. Bueno, les dejo también la tareita y en la próxima clase socializamos las dos, ¿les parece? Socializamos sobre ¿No la me teoría recuerda, de profe, Gestalt. cómo se escribe? Ya, ¿Cómo se escribe? ya se lo envío por acá. Uy, ahí sí, punto negativo para nosotros. Creo que, a ver, corroboro. Sí, sí, estoy bien. LT. Esa es la teoría de Gestalt. Ay, perdón, LT, ¿no? Al contrario, al final. Entonces, por favor, no se olviden, busquen la información, solo es para socializar, ¿vale? Sobre esta teoría y sobre el desarrollo de la campaña, de la identidad, no sobre Obama, ¿no? Pues porque eso no hace parte de nuestra clase. Pues si quieren Sería investigarlo, identidad gráfica, ¿no, profesor? sí, claro, no sé si cuando les hablo recuerdan cómo fue su afiche de campaña y demás, qué colores utilizaba. ¿Lo recuerdan sin ver Google? No, No. ya me hubieran dicho. Bueno, ahora sí pueden ver Google. Y entonces podrán ver a qué estilo, dentro de qué estilo se enmarcaba, ¿no? Y empiezan a hacer un análisis también por ahí. Y lo socializamos la próxima clase. Eso, chicos. Entonces, yo les he compartido una bibliografía de libros. No, Profe, no, no. Pues el libro de la historia ya. de gráfico, pero no. Les subo hoy o mañana a la carpeta del Drive varios libros. Tengo varios libros sobre el logo, ¿no? Entonces les voy a subir libros. Algunos están en inglés, pero pues valen la pena revisarlos porque más son visuales que texto. Entonces, para que le echen una ojeadita. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, chicos. Entonces nos encontramos en 8 días. Lo profesor. Bueno, que estén muy bien. Cuídense mucho. Con mucho gusto. El mismo profe, muchas gracias. Buen día, profe. Igualmente, que tengan buen día. Gracias a todos, bendiciones. Hasta luego, que estén muy bien.